Desde Radio CETEP y Barricada TV te damos la bienvenida a un nuevo programa de Apuntes al Margen. Hoy con Juan Grabois. Hola Juan. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, ¿vos? Bien, concentrándome. Bueno, me parece muy bien. Las primeras partes de los programas tratamos de semblantear al personaje, que nos cuentes un poco las cosas domésticas, que por ahí son menos conocidas por el común de la gente, que aborda más tus perfiles políticos. ¿Cómo llega Juan Grabois a fundar, crear el MTE? ¿Y cómo se vincula eso con su origen familiar, con su historia infantil, con sus recuerdos, sus experiencias? ¿Cómo es eso? La primera pregunta te la puedo contestar con relativa facilidad. La segunda pregunta requeriría algunos años de terapia y análisis que no estoy en condiciones en este momento de contestar. Tiene que ver con lo que pasó en la Argentina fundamentalmente alrededor del 20 de diciembre del 2001, que fue un momento del despertar de la conciencia y del corazón de muchos jóvenes y no tan jóvenes militantes en la Argentina. Eran tiempos donde los niveles de pobreza se han vuelto escandalosos, pero además se dio un fenómeno particular con los cartoneros, y es que esa pobreza dejó de ser una estadística para irrumpir en la realidad cotidiana de quien tuviera ojos para verla, porque cualquier vecino de Almagro, Balvanera, Recoleta, Belgrano, Barrio Norte, Colegiales, tenía inevitablemente en la cuadra de su casa un compañero, una compañera, seguramente con sus hijos a cuestas, revolviendo las obras de la clase media, de la pequeña burguesía, de la burguesía intermedia, para sobrevivir. Y mi militancia empezó a partir de ese choque con la realidad, ¿no? Fue producto más de un encuentro personal con los que hoy son mis compañeros que de una construcción ideológica. Así que bueno, esa marea te atrapa y te va llevando y aquí terminamos. ¿Hubo un día que vos identificás en el que hiciste un clic y ese día cambiaste tus hábitos o dijiste, bueno, yo a esta que es mi vida normal no pertenezco más y ahora soy otro? ¿Hay un día que vos identificás como eso o no? ¿O fue un proceso? Fue un proceso, si hay que ponerle una fecha, para mí la fecha es el 20 de diciembre, porque hay una diferencia entre un militante popular y una buena persona. Una buena persona, creo yo, ¿no? Que es alguien que se preocupa por los demás, por su familia, por sus hermanos, por sus hermanas, por sus amigos, y también por alguna persona que ve en la calle sufriendo, por un pibito que viene a pedir, no lo maltrata, lo mira con cordialidad, no utiliza expresiones intolerantes, xenofóbicas, no hace sufrir a nadie. Bueno, una buena persona trata de resolver los problemas que se le van apareciendo en el camino, ¿no? Es el buen samaritano que levanta al que está caído en la medida de sus posibilidades. Y un militante popular es el que construye el poder de los sectores populares, que empieza a ver esa realidad que se le presenta en su cotidianeidad como injusta, no como problemas individuales, sino como problemas colectivos y que tienen causas estructurales. Y en mi vida eso tuvo que ver fundamentalmente con lo que sucedió el 20 de diciembre, porque fue una expresión muy clara de esa fuerza que tiene un pueblo cuando se moviliza, pero también de las limitaciones que tiene cuando se moviliza de manera desorganizada, sin niveles de conciencia y de organización adecuados. Fue una expresión muy clara del coraje de la juventud que va al frente y que aguanta una represión terrible como ese día en la plaza, pero al mismo tiempo que con ese coraje no alcanza, porque detrás de eso hay manipulaciones,
hay estructuras de poder, hay, ¿no? Un montón de cosas que nosotros tenemos que, como militantes populares y no como buenas personas, sí comprender y tratar de formarnos primero, para no ser manipulados, segundo, para que esas pulsiones positivas que tenemos de solidaridad se transformen en un proceso de cambio profundo, y tercero, también para que el poder popular se exprese no solamente en la cotidianidad de las organizaciones comunitarias, sino que tenga un impacto fuerte en el Estado. En diciembre del 2001, ese que se vayan todos, llevado a la mesa de tu casa, porque yo escuché recién tus apreciaciones sobre lo que no te gustaba de la práctica política que veías. Fue un que se vayan todos y yo me voy de mi casa. Yo me había ido un poquito antes. Así o sea, vos tu diciembre del 2001 fue un par de meses antes. En invierno, en junio. Sí, junio. Una cosa así. Pues ya estaba fuera de ese Ya estaba fuera de ambiente. ese ambiente, sí. Vivía en Almagro, de hecho, y gracias a eso conocí a los compañeros. Que muchos compañeros siguen estando en el movimiento, de los primeros que conocí. En la calle Cabrera, en Bulnes, en Córdoba y Gallo, en Medrano y Corrientes, bueno, en toda esa zona. Que ahí paraban los compañeros que venían sobre todo de Villa Fiorito y Villa Caraza, porque se da una particularidad interesante entre los cartoneros de zona sur, que una manzana del barrio se reproduce en 4 o 5 manzanas de la capital, o sea, todos los que laburaban en un sector eran vecinos del mismo barrio, parte de la misma familia. Y vos los conocías de este lado de la muralla de exclusión, de la muralla simbólica que separa a los integrados de los excluidos, y ellos te llevaban. Y como te llevaban ellos, no era lo mismo que ir de picnic a Villa 31, que era, digamos, lo habitual de un militante universitario, donde vos ya vas, ¿no?, medio de paracaidista, no es que vas invitado. Entonces entrás siempre por un puntero, por el comedor de Juanita, por cosas que ya están de alguna manera, son estructuras implantadas en el barrio. En general, a partir de la intermediación política. No siempre, pero en general a partir de intermediación política. En cambio, con los compañeros que estaban en el cartón era la realidad absolutamente cruda, porque ninguno de esos compañeros tenía una terminal política, pues si lo hubiese tenido, seguramente hubiese tenido otra forma de sobrevivir. Seguro. Que romper bolsa. Entonces eso nos dio un contacto muy, muy, muy fuerte con la realidad de lo más profundo de los barrios más pobres del conurbano bonaerense. De los referentes ideológicos, políticos, en términos teóricos, el Che Guevara puede ser un referente que también identificás con tu propia situación personal. A esto me refiero a estas rupturas familiares, a ser Guevara Lynch de la Serna y pasar a ser el líder guerrillero. ¿Hay algo de eso en vos? ¿O? No, porque no le llego ni a los talones, digamos, ¿no? Porque el Che Guevara optó por una vida heroica, sabiendo que esa vida terminaba en la muerte, en un contexto muy distinto al que tenemos nosotros también, es cierto, pero con una estrella que no tenemos todos. Entonces ahí eso trascendió su origen, ¿no? Yo creo que el Che, más que una referencia teórica, aunque yo lo he leído bastante, sobre todo sus textos de economía y su crítica al cooperativismo burgués, etc., el Che Guevara es un referente moral, o sea, es un hombre de una ejemplaridad moral que nos invita a seguir su ejemplo de sacrificio y de entrega. Después ya en la parte más de teoría sí me tomé el trabajo de estudiar con bastante rigor el marxismo, de la fuente directamente, y con un poco más de liviandad, que tengo que compensar en algún momento, el pensamiento popular latinoamericano. En eso soy un colonizado por el pensamiento europeo, me falta un poquito ahí de trabajo.
Y después también en su momento lo que era el trending topic de esa época, que era Tony Negri, Guattari, Hart, bueno, en fin, esta idea de que hay que cambiar el mundo sin tomar el poder, que en su momento los que veíamos todo ese planteo más como una hippieada, tuvimos una actitud también con esa despectividad infantil de la persona insegura, ¿no? Pero después viéndolo también en retrospectiva tenía muchas cosas que tienen que formar parte de una nueva síntesis, que tienen que ver con la organización comunitaria como un valor en sí mismo y no como un medio para acceder al poder del Estado, que en definitiva lo que hemos visto es que la desviación contraria a la autonomista, esta idea de no de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Sino de ejercer el poder sin cambiar el mundo, que termina siendo la burocratización de la política, es mucho peor que el idealismo medio hippie de aquellos años. Pero también, sí, entendiendo que la autonomía, que era el concepto paradigmático, la autonomía, por lo menos en términos de la organización económica de los sectores populares, es una ficción liberal. No existe ninguna capacidad de autonomía económica en una sociedad capitalista para los sectores que no tienen acceso al capital, y eso necesariamente nos pone una agenda de lucha que tiene que ver con la redistribución de la riqueza y del ingreso, y que tiene que poner el planteo de que para que los emprendimientos productivos de la economía popular, las unidades productivas de la economía popular, desde esta radio hasta la más humilde de las cooperativas cartoneras, necesita ser sostenida con fondos públicos, como es gran parte de la economía en la Argentina. No quiero censurar nada, pero de eso vamos a hablar en otro bloque. Perdón. Quiero, para redondear el perfil del personaje. Hace unos años hiciste una declaración, creo que era anfibia, donde hablabas de cuando te fuiste al sur que te habías ido porque no dabas más, estabas como sobrecargado por las presiones de todos los que piden cosas, necesitan soluciones, etc. Eso fue un periodo de retiro, llamémoslo así, para ponerle un nombre, de retiro espiritual. Sí. Bueno, el regreso encuentra a un Juan Grabois que superó ese tremendo pesar por las presiones, lo encuentra reenergizado, lo encuentra manejando las tensiones de una forma posible, o ¿qué cambió con ese retiro? Mira, la verdad que como retiro fue malo, fue malísimo. Tuvo otras cosas muy positivas, pero, por ejemplo, me fui, no quiero ser grosero, pero literalmente el culo del mundo, o sea, a las afueras de San Martín de los Andes. Y el día que llego, abro la puerta de la casa y tengo un vecino, compañero, yo soy Loli, de la CETEP. Digo, flaco, tómatela y no aparezcas por un mes. Y no apareció por un mes, pero después, rápidamente, uno ya tiene como conductas muy difíciles, muy programadas. Entonces, rápidamente me puse a trabajar en la organización de la CETEP en la Patagonia, lo cual también me puso en contacto con la realidad de los pueblos originarios, de los crianceros de ahí, de los sectores populares, de las barriadas, estos lugares que tienen una problemática distinta, que tiene que ver con la leña, con el frío, con la lucha de clases en torno a las riquezas turísticas, en torno al ciervo colorado, en torno a los cerros, en fin. La cuestión es que de retiro espiritual hice relativamente poco, sí hubo un cambio de aire. Y un cambio de temperatura. Y un cambio de temperatura, mucho más agradable la temperatura, salvo en algún momento de invierno. Con una desventaja que es que en San Martín de los Andes no se ve el horizonte. Entonces los que somos medio malcriados y caprichosos como yo, rápidamente empezamos a notar esas cosas y empezamos a darle el lado negativo. Entonces yo volví mejor, pero en un par de años me voy a estar aquí de nuevo, ¿no?
Y la verdad es que creo que, salvo para esas personalidades heroicas como la del Che Guevara, que tienen esa capacidad de poner la causa por sobre absolutamente todo, el resto de los mortales tenemos que tener conciencia de nuestras limitaciones. Porque si no hacemos macanas, porque si no somos conscientes de nuestras limitaciones físicas, psíquicas, espirituales, terminamos patinando. Entonces tiene que haber algún mecanismo de autocontrol, por ejemplo, de rotación de los roles, la militancia de los que estamos con una pata del lado de la lucha por la supervivencia, con una pata de un lado de la muralla de exclusión y con otra pata del otro, tiene unos niveles para usar una palabra de la psicología, de estrés muy altos, digamos, ¿no? Porque hay niveles de violencia, una violencia elemental, digamos, que deben ser similares a los que vive, yo pongo como ejemplo, a veces hablando con compañeros, los integrantes de la Fuerza de Seguridad. Y no es que los tipos son malos automáticamente cuando se ponen la gorra. Hay todo un proceso que tiene que ver con que si vos estás mirando todo el tiempo el lado oscuro del mundo y la oscuridad te chupa. Entonces, si no tenemos la capacidad individual y colectivamente de dejar de mirar la oscuridad cada tanto, y nuestra lucha tiene mucho que ver con la oscuridad, porque todos los días estamos frente a situaciones dramáticas de sufrimiento, de enfermedades, de abusos sexuales, de golpizas, de exclusiones, de discriminaciones o de confrontación con la policía, en el caso de los cartoneros en esa época, o con los propios compañeros entre ellos, etc. Bueno, si no logramos sacar la mirada de eso, siempre el Mr. Hyde puede aflorar, ¿no? La literatura y el cine ha mostrado que los grandes malvados antes eran unos tipos extraordinarios, ¿no? Darth Vader, qué sé yo, Gollum. Podemos dar muchos ejemplos de tipos que por el ejercicio de una determinada actividad que tiene que ver con el poder se van corrompiendo interiormente, ¿no? Corrompiendo en el sentido más profundo, no en el sentido de la plata, que es una forma burda y vil de corrupción. Y frente a eso, yo creo que hay dos antídotos fuertes, uno que lo dice claramente Francisco, que seguramente algo vas a preguntar por ahí. Ya vamos a llegar. Pero déjame que diga el antídoto, bueno, porque dale. están todos esperando que diga el antídoto para no volverse... Viole por lo menos está esperando el antídoto. ¿Cuál es? Uno de los antídotos es la austeridad, digamos, ¿no? Que eso tiene que ver sobre todo con la corrupción económica. Y otro tiene que ver con la conciencia de las propias limitaciones, que en un consejo que no sé bien a quién le dio Francisco, dijo, hay que mirarse al espejo y reírse de lo mismo, ¿no? Y reírse de lo mismo. Si no sos el Che Guevara, reíte de vos mismo. Y si no sos una guerrillera kurda, reíte de vos misma. No la tenés tan clara, no sos el héroe del mundo, tenés que trabajar colectivamente y de mínima dejar las cosas un poquito mejor que cuando vos llegaste. Y si puede ser algo más, mejor. Bienvenido sea. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar este bloque personal, muy personal, y después entrar en otro tipo de temas.